¿Cuáles son tus razones para poder votar en contra? No se ve tu cámara, Borja. Ahí sí. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Bueno, Buenas lo noches. primero es que aquí lamentablemente se reproduce un padrón muy negativo y la gente de derecha no aprende. No aprendió que le dijeron vota por Piñera para no ser Chilezuela y Piñera le entregó todo a la izquierda, gobernó con la idea de la izquierda, gobernó para la izquierda. Vota por republicano porque no va a haber plebiscito de salida. Todos los padrones se rigen por la reacción que pueda tener la izquierda, o sea, es gente que firma rendiciones incondicionales permanentemente y tampoco entiende el ordenamiento internacional, que hay una comunidad internacional que así como le hizo a Piñera reversar una licitación del registro civil a China, no le permitiría al Congreso chileno que imponga un modelo totalitario desde el Parlamento, porque Chile automáticamente sería bloqueado. Y aquí, para los que no saben, hay intereses de Estados Unidos en materias de defensa, hay intereses de Israel, hay intereses de varios países. Pero en relación, ¿por qué votar en contra? Primero, porque el proceso es ilegal y porque se atropelló el artículo 60 y el artículo 142 de la Constitución. Segundo, porque el Estado social y democrático de derecho, con derechos progresivos, va a agrandar el Estado 50 o 100 veces más que el actual, lo que va a provocar que lo va a reventar y lo extienda a la responsabilidad privada. Entonces, cuando el señor Patricio dice que va a llegar la inversión, no va a llegar ninguna inversión, porque cuando empiecen a expropiar los bancos, todos se van a ir de Chile, como es el mismo modelo de Venezuela y es el mismo padrón que la derecha venezolana negoció con Chávez para provocar una campaña de abstención masiva en ambos plebiscitos, y aquí está provocando que los fanáticos de Kast crean que con esta constitución Kast sería presidente, y con esa constitución Kast sería destituido automáticamente. Entregar esa constitución a Boric, y porque es habilitante, que Boric la puede interpretar como se le dé la gana, es firmar una rendición incondicional, es abrir una caja de Pandora, porque los 4/7 que están en el capítulo 15 nos permiten hacer reformas a la Constitución desde el Congreso, donde la izquierda no tiene los 4/7. O sea, eso quiere decir que la izquierda podría avanzar lo que la derecha le permita, y en un año de elecciones municipales la derecha no va a arriesgar su capital político, porque la derecha en Chile solamente en los periodos electorales toma un discurso de derecha. Después, cuando ya tienen los votos, gobiernan para la izquierda, y así ha sido los últimos 20 años. Además, esta constitución, para terminar, esta constitución que llaman tan buena, le da derechos, le da privilegios a los indígenas por sobre los chilenos. Introduce a la ONU a través del artículo del cambio climático. Existe la abolición de la pena de muerte del Código de Justicia Militar. El Banco Central pierde su autonomía. O sea, el gobierno de turno va a emitir billetes. Tercero, se instala la dictadura de los partidos políticos, porque los partidos, al remover un militante que es parlamentario, le quitan el cargo y designan un candidato a dedo. O sea, el poder legislativo queda totalmente reducido a las cúpulas de los partidos políticos y el presidente de turno. Eso no es solo no cerrar un proceso, es abrir una caja de Pandora que no va a tener. Bueno, qué bueno que se fueron los de la favor, porque... No, yo lo saqué para que esté con nosotros. Qué bueno que lo sacaste, porque lo que tienen que entender ellos es que acá va a haber una fractura irrefutable. Si se vota a favor, va a haber contracampaña contra todos los candidatos del Partido Republicano, contra toda la bancada, aunque queden en cero, porque la derecha tiene que entender, como dijo don Jaime Guzmán, derecha es derecha, no es a media. Y nosotros tenemos que imponer nuestras ideas, no podemos seguir actuando en base a lo que la izquierda está en el suelo. La izquierda no tiene quórum ni para impulsar su agenda en el Congreso, menos para hacer un cambio constitucional. Déjame que yo primero, oye, tocaste varios puntos que creo que son importantes poder desglosar bien. En primer lugar, ¿tú sabes cómo se inició el proceso 1? ¿Cómo se inició? A través de otra cocina política, pues del mal llamado Acuerdo por la Paz. Traduzcamos seriamente. ¿Qué es una cocina política para ti? Legalmente, ¿cómo se hizo? Que se coludan todos los partidos políticos. No, porque es una reforma constitucional en virtud del artículo 144. Pero a ver, Chile nunca pidió otra constitución. Los partidos políticos, para salir de la espiral de violencia, porque Sebastián Piñera no declaró la inhabilidad de los partidos políticos, la tenía que haber declarado, y él reconoció un golpe de Estado, y si tú estás siendo objeto de un golpe de Estado, tú tienes que decretar estado de sitio y llamar a las Fuerzas Armadas a la calle, y Piñera no lo hizo y colocó la Constitución
para poder tener oxígeno para seguir su mandato. Ya, Y pero eso estoy es mezclando una cosas, decisión Francisco. política, no ciudadana. Mira, Nadie no, pidió ya, otra constitución. Y además la Paco, fuerza militar está mandatada Paco, para eso, Paco, para proteger el Paco, Estado de Paco, Derecho y la Paco, estoy Constitución. hablando yo. Paco, gracias. Ya, mira, hablando legalmente, que creo que es una materia que ya debería ser conocida por todos, el proceso 1 inició con una reforma a la Constitución en virtud de la reforma constitucional que permite la Constitución. Entonces, fue el mismo método legal y legítimo con el que se inició este proceso. Otra cosa es que usted considere que no es legítimo, pero sí es legal, porque no haya habido un plebiscito, pero perfectamente legal porque la gente que nosotros elegimos por sufragio, que son los parlamentarios, lo permitieron. Sí, pero tú estás desconociendo que No estoy el poder desconociendo nada, constituyente no originario es la ciudadanía. No es la democracia representativa, porque los partidos políticos representan el 3% del padrón electoral. Entonces, lo que tú no estás leyendo es que el voto Pero a ver, nulo, el voto ¿dónde blanco y saca la el 3% abstención del padrón son electoral, Pancho? ¿Dónde sacaste eso? en la última elección. Esas son las cifras, ¿Dónde las sacaron puedes ver. 3% del padrón electoral? Los A partidos ver, políticos. escúchame, los partidos políticos son la institución peor evaluada de los chilenos ¿Qué importa y te hablo eso? del, Eso del está por número la de gente. militantes que ellos tienen. Si tú sumas todos los militantes de los partidos, suman el 3% del padrón. A ver, Y la última elección te arrojó que un 39% del padrón electoral no reconoce a las fuerzas políticas actuales. Porque la gente ha dicho, y eso está acreditado en las encuestas serias, no en la Black and White que la hace la Universidad de San Sebastián y la Universidad Gabriela Mistral, donde trabaja Arturo Esquela, Sichel y Andrés Chadwick. La ciudadanía ya se cansó y entiende que estos procesos son cocinas políticas para recaudar dinero, nada más, que le han costado un despilfarro de recursos porque Chile no necesita otra constitución. no, Esa usted es se una equivocó necesidad de seriamente. los políticos para Usted se imponer un equivocó nuevo seriamente. Mire, ordenamiento jurídico, nada más. yo estoy de acuerdo con usted en que Chile no necesita una nueva constitución, porque no No, creo por que los supuesto. problemas radiquen en ella. Estamos de acuerdo, pero un problema muy diferente, que es grave por su parte, este es un discurso populista, bien parecido a caer con la casta, a caer con los partidos políticos, porque según usted representa solamente un 3% del voto. Los partidos políticos, no como tal, son electos, sino que indirectamente a través de los candidatos. La gente vota por candidatos y a través de un partido político son llevadas a cabo sus demandas. Está perfectamente legítimo de que haya partidos políticos metidos en el Congreso haciendo esto. Usted que diga que los partidos políticos no son legitimados no es razón para poder invalidar el proceso. La gente sigue votando por ellos, y por donde tiene legitimidad. El proceso es inconstitucional, se atropellaron dos No artículos es en la inconstitucional Constitución. porque fue a través de una reforma constitucional. No, el segundo metiendo proceso es seriamente con eso. inconstitucional. 8 políticos se adjudicaron una representatividad que no tienen. Artículo Mentira, 60 en la fueron políticos Constitución, te través de invito a un partido leerla. político que es electo por la gente. No, pero eso no les da derecho para iniciar un proceso constituyente sin plebiscito de entrada y decir que ¿Por qué el no? resultado Porque del 2020 pero, era Pancho, si esto perpetuo. fuese así, no pueden hacer ninguna ley, porque para eso necesitan un plebiscito para todo. No, es que Sí, tú no, porque es que tú el no te. proceso fue a través de una No, reforma constitucional, es perfectamente la legal. Constitución es clara. La Constitución es Constitución? clara. El artículo 142 decía, gana el rechazo y se mantiene el actual y se cierra el Y proceso. ese mismo artículo fue reformado. No, pero a ver, ¿Cómo ¿por que no? qué? Pero fue una cocina política sin acta y A sin ver, registros de Borja, nada. dame un segundito. Mire, yo creo que aquí tenemos que establecer ciertos puntos. Lo primero es que me gusta que vayamos al texto en sí y a lo que se está redactando en pos del texto, del por qué se está votando en contra, porque son muchos argumentos de que se mantiene la plurinacionalidad y una serie de otros argumentos que yo considero que son falsos porque estamos viendo el texto. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, y ahí es muy importante lo que le decía Borja, ¿para qué van a existir las reformas constitucionales si no se pueden hacer reformas constitucionales porque supuestamente son ilegítimas? Entonces yo creo que existe la posibilidad, existió, se hizo y se realizó el inicio del proceso. Y segundo, cuando ustedes hablan, por ejemplo, uno de los argumentos que yo lo he escuchado constantemente, el tema de la Agenda 2030, el tema de la ONU, que nosotros estamos absolutamente de acuerdo en el sentido de que tenemos que cuidar la soberanía, etcétera, te lo cedo, perfecto. Pero cuando hablamos del texto constitucional que está presentando en particular la propuesta constitucional, yo me pregunto en dónde está metido el tema de la Agenda 2030 de la ONU, porque no porque aparezca de que hay que cuidar el medio ambiente y todos los temas signifique que va a estar la Agenda 2030 metida. Yo no sé si usted en particular, reconocen los tratados internacionales. con esto cierro, ¿vio lo que se aprobó en la comisión mixta que habla sobre el tema de la Agenda 2030 o de las normas internacionales? Ya está consagrado en el borde 3 porque tú me estás hablando de una enmienda. pero- Yo te estoy hablando Una pregunta de los dos cortito. Los dos La pregunta es simple. Lo que se aprobó de la norma, en particular de la norma internacional en la comisión mixta, ¿lo vio o no ha revisado eso? Es que te reitero, en el borde número 3, que son las bases fundamentales,
institucionales, se establece reconocer los tratados internacionales. O sea, Ya, perfecto. ustedes hablan del Mire, adorno, pero no hablan de la matriz. ve- No ve- hablan de los veamos. bordes que vienen del texto anterior. Es que por eso, porque, Mm. ¿sabes cuál es el problema? Es que a ustedes les da igual transitar en un acto ilegal, en un acto No, no. inconstitucional. Es inconstitucional. No Lo porque dijo, tengamos. ¿sabes quién lo dijo? Mira, ¿sabes quién lo dijo? Un ministro del Tribunal Constitucional. Dijo, este proceso es inconstitucional. No Y porque tengamos. El Partido Republicano, en vez de interceder y frenar este proceso, tomó palco. No, Porque, no, no, pues, claro, Francisco, venía mira, la escúchame. platita de las elecciones. Préstame atención en un punto, no porque tengamos interpretaciones distintas significa que prácticamente queremos las cosas ilegales ni nada. Mira, te lo leo porque al parecer no lo viste. Norma suprema del ordenamiento jurídico en lo que respecta a los argumentos de la Agenda 2030, de la ONU, etcétera. Te lo leo. Se aprueba mantener la supremacía constitucional como norma suprema dentro del ordenamiento jurídico, para que se entienda mejor, pirámide de Kelsen, ordenamiento jurídico, constitución. En lo que respecta a ese punto, los instrumentos internacionales que no sean firmados y ratificados por Chile no serán jurídicamente vinculantes. Yo creo que esa es la mayor respuesta a uno de esos argumentos que dicen constantemente, ¿o no? Bueno, es que eso contrasta con el borde número 3, que reconoce los tratados internacionales. Entonces, Pero tiene más peso. Recuerda que estos te lo son leo. enmiendas, los otros Veámoslo son al tiro. bordes, que son límites. Entonces, seamos claros. Y el Estado social y democrático de derecho, nadie garantiza que vaya a funcionar, menos con derechos progresivos. ¿Qué es lo que decía acá siempre? Pero ustedes miren, ustedes son partidarios de un Estado más grande o un Estado más chico. Más chico. Más Ya, chico y no, pero subsidiario. más chico, Que ya, no se no, contrapone, es que que no eso se no, contrapone con el Estado no, Social y no. Democrático de Derecho, porque eso es Esto, falso. el Estado Social y Democrático de Derecho, con derechos progresivos, o sea, quiere decir que hay un aumento sin límite, va Mira, a ser Borja, incompatible en cortito, corto con plazo esto con la cierro. subsidiariedad. Con Sí, esto, Nosotros ya con tenemos un esto Estado cierro. subsidiario, es que ¿por qué tenemos que, a ver, si el señor Cano va a asumir el riesgo? ¿Por Pero qué si no tenemos está, que nosotros? mire, No. olvidémonos del señor Caso un poquito porque no No, está en el porque live. el Sí, señor Cano es hablemos el que entre está nosotros. promoviendo este engaño. Él Dejemos de darle en la de casa. Mira, mentir cuando, y de sus cuando tú. fanáticos de mentir, una Ya, manera mira. instrumental de hacer política, y no va a Ya, ser cortito. presidente de Chile. Cortito, Lo tengo cortito. claro. Perfecto, cortito, con esto cierro, con esto cierro. Hablan de la plurinacionalidad. ¿Qué es lo que es la plurinacionalidad? O sea, muchas naciones en sí que están dentro del texto constitucional que supuestamente tenemos una propuesta donde se establece la plurinacionalidad. Pero resulta que yo me pongo a leer el texto y dice que Chile es una nación única e indivisible, no muchas naciones. Entonces, ¿dónde está el argumento? De nuevo te pregunto, porque si la Te voy Agenda a dar, 2030 te te lo voy a dar. refuté, Ahora te lo voy ahora a dar. hablamos de las naciones. Bueno, es bien cordial, Christopher, para preguntar, lo debo reconocer. ¿Cómo se llama el otro panelista? Borja. ¿Cuál de los dos? Borja. Borja y Cuaco. Borja está más rígido. Pero bueno, mira, tú sabes que los dibujos, los símbolos tienen significado. En el primer texto está la bandera chilena con varios puntitos. Y en el segundo texto está... Y ese todo lo ha rechazado. Ya, y está la silueta de Chile con varios puntitos. ¿Y Solamente... eso significa que es plurinacional? Bueno, es que al cambiar, la soberanía radica en la nación. Al cambiar que la soberanía radica en el pueblo, eso es para crear varios territorios dentro de Chile. Y eso además coincide con dar privilegios a los indígenas por sobre los chilenos, porque además se instala un principio de discriminación. Además, O sea, el argumento son como los quitar puntitos, ¿o no? la autonomía al Banco Central, ¿tú sabes lo peligroso que es eso, que el Banco Central pierda la autonomía? ¿Cuál ha sido el éxito económico de Perú? Mantener 15 años un dólar parejo. Pero si tú le quitas la autonomía al Banco Central con un tipo como Boric, porque a la larga aquí nadie se va a acordar del Partido Republicano, este mamarracho lo firmaría el merluzo. Entonces, ¿y es por qué? Porque todos los argumentos que yo escuché antes de hablar es que si la izquierda hacía esto, es que si la izquierda, basta viejo, si no tenemos por qué, mira, no podemos actuar bajo la extorsión o bajo el temor. ¿Sabes por qué? Porque los que derrotaron en Chile a la izquierda fue el gobierno militar, Jaime Guzmán y la Comisión Ortúzar. Y no fue precisamente por esta metodología que han adquirido de actuar en base a cualquier extorsión o que si no la izquierda va a salir a quemar Chile. Los violentos ya no están apoyando a Boric. Ya ve las Francisco, convocatorias de mi Boric, problema... no juntó Mira, 1.500 personas. mi problema con su argumento, y con esto cierro para dejarle el espacio a los chiquillos, mi Sí, problema yo con también sus... tengo que hacer.
Mi problema con su argumento son es que quedan mucho en la ambigüedad, porque ustedes dicen, y vuelvo al punto y con esto cierro. Estado plurinacional, bueno, resulta que en el texto no me está diciendo eso. La Agenda 2030 en el texto tampoco me está diciendo eso. Una serie de argumentos y resulta que ahora el argumento es No, no, como mira, es que los acá te estoy, cultivos y mira, los te estoy dibujos del acá, texto. dato, Por eso es que dato yo manda considero que son relato. muy ambiguos y pasan a Interculturalidad, ser mira, literalmente fake news, que es lo que tanto nosotros no, Pero a criticamos en el ver, sector. es que escuchemos, acá escuchemos a está, Pancho. es que acá está, esto está en el texto, es la interculturalidad entre pueblos como valor impuesto por el Estado en igualdad, pueblos indígenas con derechos colectivos. Ahí lo tienes, esto ya está en tu texto, en el que a ti te gusta. Pero bueno, dejemos el debate para otro ¿Qué artículo capítulo. es ese, Porque Pancho? tengo que hacer, Ya. pero encantado y felicitar a Joaquín. Y les digo una cosa, felicito a Joaquín porque hace un gran trabajo. No tanto lamento con el programa Sin Filtro, que es una cuna de operadores políticos, Nosotros lo lamentamos, sí, no, porque es un Sin muy buen Filtro, programa. mira, es una cuna de operadores políticos que van la gran mayoría que las cúpulas quieren, no tiene nada de Sin Filtro, porque Nosotros hemos ido, no nosotros invitan, hemos mira, ido sin filtro y no la somos derecha operadores tiene que salir, políticos. la derecha tiene que salir del clasismo y del papismo, porque así nunca van a convencer a nadie. Jaime Guzmán no era clasista, el general Pinochet no era clasista, porque no pueden pedir las penas del infierno para un hueón que hace un portonazo cuando el Choclo Dela no va siendo millonario y se da el lujo de delinquir. Entonces, por eso te digo, en Chile Vamos, en el gobierno Piñera tuviste ladrones, narcotraficantes, como el que trabajaba en la Subsecretaría de Prevención del Delito en Antofagasta, militante de RN, Vladimir Pizarro, asesor de la senadora Paulina Núñez. Entonces andan con el papismo para arriba y para abajo, entonces primero saquen a los corruptos y sinvergüenzas que tienen, porque este gobierno hace un gobierno de ladrones, pero el otro también fue un gobierno corrupto. Entonces aquí lamentablemente se normalizó que el menos malo resulta una opción. Así nunca vamos a nivelar, o sea, en vez de estar, porque este proceso, y el segundo, y aquí termino, es herencia del octubrismo. Fue la izquierda la que te instaló cambiar la Constitución. Y qué lástima que nuevamente la gente derecha esté bailando la música que le pone la izquierda. Yo voy en contra de todo evento y al Partido Republicano le digo, contra campaña a toda su bancada, a todos sus candidatos, si no rectifican y no llaman a defender la Constitución. No me Ese fue parece el muy compromiso de democrático eso en campaña. todo caso. Sí, déjame, Pero El bueno, compromiso de campaña fue ese Pancho, y se tiene que cumplir. La palabra se tiene que cumplir. Si Kast Pancho, traiciona último a las punto. bases, nunca va a ser presidente de Chile, nunca. Porque, Totalmente de ojo, acuerdo. en 2 años más vienen liderazgos nuevos y no vamos a depender ni de Evelyn Matei, ni de Kast, ni de estos políticos fracasados. Kast no tiene ningún éxito como abogado ni como diputado. Era un buen candidato al lado de Boric, porque al lado de Boric ustedes tres también podrían ser una gran opción y cualquier chileno. Esa es la verdad. Pancho, Así que última gracias, cosa que quería chiquillos. decir que es importante, Los dejo. Pancho, última cosa que... Puta la wea. Ya, pero bueno. Oye, ya, lo voy a decir con esta persona no, porque no deja mucho hablar y Cristo rasta todo el tiempo, gracias. Déjame decir una cosa. Déjame No, decir una cosa. no pero molestes. tenía que No, decir. pero déjame hablar si no puedo hablar nada en No. un montón de rato. Es rápido. No, que yo sé que Pancho es muy controversial y hay gente que está en contra y a favor de él, qué sé yo. Pero muchas cosas de las que dijo Pancho son verdad. Puta, son Muchas, o verdad. sea, muchas cosas digo porque no soy un fact checker de todo lo que dice Pancho, pero muchas cosas, por lo menos de Ah, las cosas que ¿cómo? recuerdo que él dijo, son cosas que es verdad, que son verdad. Ahora, mi problema con el tema de la nueva constitución no es si es ilegítimo, si es inconstitucional, que yo sí creo que es ilegítimo y que es inconstitucional, y doblemente inconstitucional además porque se salta 2 artículos de la constitución, sino porque claro, el problema es que ya nos tienen metidos en esta y yo ya no sé y es verdad lo que dice Pancho que ojalá no tuviéramos que elegir por lo menos malo. Yo estoy de acuerdo con él en ese sentido, de que ojalá no tuviéramos No, que ya, elegir ya. por lo menos Déjame malo, hablar porque que no tú- tuviéramos que votar por lo menos malo. Pero Oye, es que sí. los Ya, políticos no, nos han no, puesto, pero- déjame terminar, los políticos nos han puesto en una encrucijada en la que lamentablemente tenemos que votar por lo menos malo. Pero tú dices por lo menos malo. ¿Por qué dices eso? Porque Sí, yo, sí. Tú, mira, constantemente, incluso siendo que, no tomando en cuenta esta propuesta, tú siempre has dicho que la constitución actual es buena, ha sido exitosa, entonces ¿por qué elegir por lo menos malo? Si es donde está el punto. Cuando yo veo la constitución actual, la constitución que se está aprobando y por la cual yo voy a votar a favor, porque sé que quizá
no somos mayoría ahora ni tampoco en la encuesta, pero no por eso, no porque no lo vea reflejado en la encuesta voy a cambiar mi posición. O sea, yo creo que es una mejor constitución. Creo que te quita esta idea de la plurinacionalidad. Le leímos el texto en conjunto cuando estaba Francisco. Esto de que la Agenda 2030 supuestamente se mete en el texto también es falso. Entonces, cuando nosotros vamos tomando todas estas, digamos, interpretaciones, para no A llamarle ver, derechamente a mentira, ver, nos Cris, damos cuenta de que no Cris, es así. Y por eso Cris, es mi punto. Mira, Cris. este Es un punto de hecho, Pancho es un Malo, hecho, me toca a mí, es sorry. un hecho, Juaco, es un Juaco, hecho, Juaco, es un Juaco, hecho que se habla del clima, Juaco, me toca a de mí, la crisis pero climática ya en la las nueva clases. constitución. Juaco, Eso ya, está, pues, y eso es padre. globalismo puro y Pero duro. O eso no sea, es ¿qué Agenda quieres que te 2030, pues, diga? Juaco. Mira, Pancho Malo se equivocan dos cosas que son muy importantes acá y que no pudo dejarme hablar porque claramente partían hablando todo. Mira, en primer lugar, el Estado social es importante hablar de que se garantiza no la Constitución directamente, en ninguna parte de la Constitución actual se dice Estado, perdón, Estado subsidiario. El Estado subsidiario se manifiesta básicamente en tres artículos claves que son el artículo 1, inciso número 3, el artículo 19, numeral 21, inciso número 2 y el artículo 1 de los incisos 4 al 5. El artículo 1, el más importante, el inciso número 3, que dice: el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Eso es muy importante. ¿Qué es la subsidiariedad? La subsidiariedad es que los cuerpos grandes no se metan en los cuerpos chicos, no solamente en el ámbito económico, es en todo ámbito Son social, principios. político, lo que sea. Eso es importante porque a través de ello se garantiza. ¿Y qué hace la actual constitución, la propuesta de nueva constitución? Justamente eso, garantiza la autonomía de los cuerpos intermedios para que cada uno pueda llevar a cabo sus fines. En segundo lugar, habla del Estado empresario, de que básicamente hay una limitación de que solamente el Estado se puede meter en materia económica a través de una ley calificada. La actual constitución también lo hace de alguna forma, también garantiza y reconoce el Estado empresario limitado. Y en tercer lugar, el tercer principio de la constitución, que es que el Estado está al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado, también lo garantiza la actual propuesta. O sea, Pancho Malo se quedó con los tres propuestos básicos de la subsidiariedad, si está presente la subsidiariedad. Que la actual constitución, la propuesta, diga que es un Estado social y democrático de derecho, es simplemente un fin. El medio es la subsidiariedad. El fin es que el Estado garantice que esté dentro, que cumpla sus funciones, básicamente. Eso es lo que significa originalmente Estado Sí, social pero y Borja, democrático de derecho. Borja, ¿Por qué lo en que otros pasa, países, Juaco, déjame hablar, por qué en otros países se garantiza una cosa diferente, donde el Estado es mucho mayor? Porque la interpretación de ese artículo es diferente, donde da mayor preponderancia el Estado. Y en segundo lugar, el hecho de que la actual propuesta de constitución garantice o digamos que mejore un poco la normativa respecto a medio ambiente, no es un tema de la Agenda 2030 de la ONU, es un tema que es transversal, porque también la Agenda 2030 habla de la educación, de la salud, de las pensiones. Que la Constitución diga, mejoremos el medio ambiente, mejoremos la educación, mejoremos la salud, mejoremos las pensiones, no es meterse en la Agenda 2030, es mezclar cosas que son nada que ver. ya, No, oye, sí, Todo por usted. hay que ir oye, dejando claro ese punto. pero déjame decirte una cosa, Borja. Lo que Después pasa es que tú tienes decimos lo una, que le una falta a vista, Argentina. yo creo que tú tienes una visión, no sé, muy naif creo yo, de la realidad, en el sentido de que porque Naif, dice esto y porque dice lo otro y porque está aquí y aquí, entonces no va a pasar nada. Y la verdad es que tú, para que la izquierda se te meta, es que estamos para que la izquierda se interpretando te una meta constitución. no necesitas un portón enorme para meterse, ¿cachai? Lo que necesitas son cosas como esas, agarrarse, por eso a mí me da miedo, agarrarse de cosas como por ejemplo Estado social y democrático de derecho, agarrarse del tema de que sea Bueno, lo voy a hacer porque de que aumenten los servicios del Estado de forma progresiva, de acuerdo con equilibrio fiscal. Y el equilibrio fiscal, perdóname, pero el equilibrio fiscal en Chile no existe hace muchos años. No existe en Chile. O sea que eso es una cantinflada, eso de o sea, de acuerdo al equilibrio fiscal, yo no sé, en Chile tenemos equilibrio fiscal ahora mismo, no, yo que sepa, no lo tenemos. Y en todo caso el equilibrio fiscal se puede hacer emitiendo deuda igual, porque tú podías estar en equilibrio, o sea, el Estado no está en déficit, pero claro, financiado con deuda pública. Bueno, con lo cual yo creo que esas cosas a mí me dan miedo. Por eso yo lo estoy analizando tanto, ¿cachai? El tema Mira, del a favor y el en contra, porque permíteme 3 esas cosas segundos. me dan miedo, pero también me da miedo todas las posibilidades que hay al rechazar esto, la izquierda se nos va a intentar cambiar esto, sí. Votando a favor, también. La pregunta es ¿qué es lo mejor? ¿Cachai? Juaco, ¿Qué es lo mejor? mira, No sé, no y podría eso, decirte, no y, podría y- decirte. Y que me digan no, que tú eres amarillo o que no sé qué, o que estás mal por estar
Juaco, amigo que están bien por mira, estar aquí, me carga porque genuinamente yo no sé, estoy en una encrucijada que yo no sé qué hacer, ¿cachai? Juaco, mira, y eso es totalmente legítimo, sí. Mira, esto es lo que yo quiero llegar como a reflexión, raya a la suma en todo lo que estamos discutiendo. Si yo estuviese en la misma posición que tú, o tú en este caso estáis pensando si ir en contra o a favor, yo ya tengo mi decisión tomada, Borja también la está pensando, imagino que a lo mejor de los que están acá, muchos también están en el tema de la encrucijada de chuta, ¿qué es lo que es mejor para Chile? Absolutamente de acuerdo. Si, oye, bienvenido a la democracia. O sea, si nosotros pensáramos que todos tienen que tomar la decisión que yo creo, y si no es así, resulta que son unos vendidos. Si no es así, resulta que están con la ONU. Si no es así, resulta que... O sea, ¿a qué punto vamos a llegar? Porque ese es un punto. O sea, las interpretaciones, sobre todo de un tema constitucional, dejan para mucho que desear, y ahí es donde salen muchas interpretaciones que terminan siendo derechamente falsas. Pero ahí es donde está el punto. Y eso es lo que me molesta de grupos quizás que yo veo más a la extrema derecha o a la extrema izquierda, que prácticamente por no pensar como ellos te tilden de vendido cuando no es así, o te tilden de onunista o amarillo, como tú mismo lo decías, o como quieran decir, por el tema de pensar distinto. Ese es el punto. O sea, nos va a tocar ir al plebiscito y nos va a tocar tomar posición. Y yo voy a defender la mía, Borja la de él, y tú la tuya, ¿cierto? Joaquín en particular. Pero no caer en ese punto. Por lo menos yo Sí. considero que no debiese ser así. Oye, Claro. tenemos resultados de Argentina. No sé si quieren verlo al tiro. Déjame tener un último punto. Ya, La dale. lógica de Juaco yo la entiendo y sé que en primera vista uno podría compartirla. Eso básicamente de que si es que uno deja flanco abierto se te puede meter la izquierda por debajo de la mesa. Y es cierto, yo lo entiendo también. Pero si fuese así también se te puede meter en cualquier otro ámbito, en educación, en salud, simplemente por no dejar todo afianzado en la Constitución. Porque para eso digamos que la salud siga, hagamos una Constitución enteramente de derecha. No dejemos ninguna posibilidad, pongámosle un quórum de, no sé, 8/9 para que no aprueben nada. Pero yo no estoy a favor de eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar no es factible, porque si pasa eso no te la van a votar a favor. Todos van a votar en contra y vamos a sacar menos que un 30% de votos. No se va a aprobar. Y segundo, porque creo que nosotros no ganamos definiendo a rajatabla las cosas, sino que en el debate público. Nuestra idea no se define en la Constitución, se define en el Parlamento. Ahí es donde nosotros demostramos que nuestras ideas ganan. En la práctica, cuando gobernamos, cuando nos toca ejercer, cuando tenemos cargos públicos, cuando debatimos en el Congreso. No a través de una ley que defina que el Estado tiene que ser de tal forma. Obviamente deben haber principios básicos que están garantizados en la Constitución, principios, orden del Estado, derechos, libertades, que deben estar ahí, porque son cosas que todos compartimos. Pero esas cosas que son más estridentes, aquellas cosas que no son totalmente a favor, derecha e izquierda, las dejamos al debate público y demostremos ahí que nosotros ganamos. No a través de una Constitución. El Estado Social y Democrático de Derechos no es agrandar el Estado. Puede ser perfectamente mantener el Estado subsidiario e incluso amplificarlo.